Dicen que el dinero puede comprar casi todo, menos lo más importante: el amor, la compañía, el sentido. Esta es la historia de Ernesto Valdés, un millonario que construyó un imperio desde cero, pero que en sus últimos años solo escuchaba el eco de sus pasos en una mansión demasiado grande para un solo corazón. Tenía autos lujosos, obras de arte, una biblioteca infinita, pero no tenía a nadie que le preguntara cómo se sentía. Había amado una vez, hacía muchos años, una mujer que fue su luz, pero que desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, se encerró en sí mismo mientras sus empresas crecían y su mundo interior se apagaba poco a poco. A los 78 años, sin hijos ni hermanos, y evitando cualquier trato personal con sus socios, Ernesto solo tenía una rutina diaria que lo mantenía cuerdo: salir al jardín trasero con su bastón de madera y mirar el atardecer. Era su único momento de paz. Fue en una de esas tardes tranquilas que algo cambió para siempre. Desde la reja de hierro de su propiedad, un perro callejero lo observaba en silencio, delgado, con el pelaje sucio, pero con una mirada profunda. No ladraba, solo se sentaba allí, como si supiera que ese lugar no le pertenecía, pero que debía estar ahí. Ernesto lo miró, al principio con desconfianza, luego con curiosidad. Aquel perro no pedía nada, solo lo miraba, y por alguna razón esa mirada lo acompañó toda la noche. Al día siguiente, el perro volvió, a la misma hora, al mismo lugar. Se sentó frente a la reja, sin hacer ruido, y observó a Ernesto mientras él tomaba su taza de té bajo el naranjo. El anciano no sabía por qué, pero esa presencia le traía una calma extraña, como si ya no estuviera tan solo. Al tercer día, Ernesto pidió al chef que dejara algo de comida para el visitante. Al quinto, bajó él mismo con un plato de carne cocida. Se agachó con dificultad y lo colocó cerca de la reja. El perro no se movió hasta que Ernesto se alejó unos pasos. Comió en silencio, sin avidez, como si agradeciera el gesto. Así pasaron los días. Cada tarde, una rutina nueva. A veces se sentaban frente a frente. Ernesto hablaba, el perro solo escuchaba. Y por primera vez en años, el millonario sentía que sus palabras no se perdían en el vacío. Le contó sobre su infancia, sus primeros negocios, los errores que jamás se perdonó y las noches en que lloraba sin que nadie lo supiera. El perro, al que pronto empezó a llamar Simón, nunca respondió, pero tampoco se fue. Su sola presencia le daba sentido a los días. No eran dueño y mascota, eran dos almas rotas que se habían encontrado por accidente, o quizás por destino. Los empleados empezaron a notarlo. Ernesto reía más, caminaba más tiempo, le hablaba a Simón como quien le habla a un viejo amigo, y aunque muchos pensaban que era una simple rareza de la vejez, nadie imaginaba lo que vendría después. El invierno llegó con fuerza ese año, y también lo hizo la enfermedad. Ernesto comenzó a debilitarse, a toser cada vez más, a pasar las tardes envuelto en mantas, con Simón recostado a su lado. Los médicos fueron claros, no quedaba mucho tiempo. Fue entonces cuando pidió ver a sus abogados. Todos pensaron que era para hablar de negocios pendientes, pero número. Ernesto tenía algo más importante que resolver. Les pidió que reescribieran su testamento. Y no era una simple corrección, era una decisión que dejaría a todos en shock. Quería dejar la mayor parte de su fortuna a Simón. Los abogados se miraron confundidos. Algunos pensaron que deliraba. Otros intentaron convencerlo de reconsiderar. Pero Ernesto fue firme. Explicó que aquel perro había sido el único ser que lo había amado sin pedir nada a cambio,
que con su silencio lo había salvado del abismo de la soledad, que gracias a él, sus últimos años no habían sido tan tristes como temía. Así nació la Fundación Simón, un proyecto con millones en fondos dedicados al rescate de perros callejeros, la creación de refugios, programas de adopción, atención médica y campañas educativas. Todo supervisado por un equipo legal y voluntarios de confianza. Además, dejó instrucciones claras. Simón viviría sus años restantes en la mansión, con cuidados especiales, alimentación de calidad y compañía constante. La casa, los jardines, todo sería adaptado para él. Cuando Ernesto falleció, la noticia explotó en los medios. Millonario deja toda su fortuna a un perro callejero, decían los titulares. Algunos se burlaban, otros criticaban. Pero quienes conocían la historia sabían que no era una excentricidad, era un acto de amor, un homenaje silencioso a quien le dio en sus últimos días lo único que nunca había tenido: compañía verdadera. Simón vivió 5 años más después de la partida de Ernesto. 5 años en los que nunca estuvo solo. Recibía visitas constantes de niños, voluntarios, personas que venían a conocer al perro que había inspirado una revolución silenciosa. La Fundación Simón creció más allá de lo que Ernesto había imaginado. En pocos años abrió refugios en diferentes ciudades, logró rescatar a miles de perros abandonados y conectó a cientos de familias con animales que solo necesitaban una segunda oportunidad. Simón, con su caminar lento y mirada serena, se convirtió en un símbolo, no solo del amor incondicional de los animales, sino de lo que ocurre cuando alguien se detiene a ver más allá de la apariencia, de lo que puede pasar cuando se elige dar, incluso cuando uno cree que ya no tiene nada. Cuando Simón murió, fue enterrado en el mismo jardín donde solía esperar a Ernesto, frente al naranjo, bajo una placa que decía: aquel que no pidió nada, pero lo dio todo. La historia de Ernesto y Simón no terminó ahí. Años después, un joven autista que había sido adoptado por una familia gracias a una actividad de la fundación, escribió un libro contando cómo su vínculo con un perro rescatado le ayudó a hablar por primera vez. Una mujer de edad avanzada encontró consuelo en un perro ciego que nadie quería. Un adolescente dejó las drogas tras comprometerse como voluntario. Historias pequeñas, silenciosas, pero que cambiaron vidas. Todo eso gracias a un millonario solitario y un perro callejero que jamás pidió nada. Solo estuvo ahí, esperando. Y a veces, eso es todo lo que necesitamos. Un día antes de morir, Ernesto pidió que lo llevaran al jardín. Apenas podía caminar, pero insistió. Quería sentarse una última vez bajo el naranjo. El cielo estaba nublado, el aire frío, y aún así, Simón se acostó a su lado, como siempre lo hacía, apoyando su cabeza sobre sus rodillas. Ernesto levantó una mano temblorosa y la puso sobre su pelaje. Cerró los ojos. No dijo nada, pero en ese silencio estaba todo. Fue su última tarde y también su despedida más sincera. Simón no ladró. Solo permaneció allí, en calma, como si supiera, como si entendiera que, esta vez, ya no habría más atardeceres juntos, pero sí un legado que no moriría con él. Porque hay historias que empiezan en el abandono y terminan cambiando el mundo. Historias que nos recuerdan que incluso los corazones más rotos pueden sanar si tienen a alguien que los escuche. Y ahora, esa historia vive en cada perro rescatado, en cada persona que vuelve a creer en el amor desinteresado, en cada alma que encuentra compañía cuando más la necesita. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y dale like al video.
cada semana compartimos nuevas historias reales y conmovedoras de perros y gatos que cambiaron vidas y que merecen ser contadas. Porque aquí, en Cartas de Cuatro Patas, cada historia deja una huella y cada huella tiene algo que decir. Nos vemos en la próxima historia.